Hola, bienvenido al Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis. En esta ocasión tenemos la exposición Pasión sobre papel, Leopoldo Méndez y el taller de gráfica popular. A continuación te presentamos una breve biografía del grabador más importante del siglo XX. Leopoldo Méndez nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1902. Ingresó en 1917, cuando tenía 15 años, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Academia de San Carlos, donde estudió durante 3 años. En 1920 continuó sus estudios de arte en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Alfredo Ramos Martínez. Ese mismo año publicó por vez primera sus dibujos en la revista Zig-Zag que dirigía Pedro Malaver. En 1921, junto con Manuel Maples Arce, Fermín Revueltas, Germán Cueto, Arqueles Vela, Ramón Alba de la Canal, Germán List y otros, formaron el grupo de los estridentistas. De 1923 a 1927 colaboró en la revista Horizonte, que se editaba en Jalapa. En 1929 colaboró en la revista El Sembrador, órgano del Partido Nacional Revolucionario, y El Maestro Rural, que editaba la Secretaría de Educación Pública. En 1930 ilustró el libro The Gods in Exile de Heine, editado en California, Estados Unidos. En 1932 fue nombrado jefe de la sección de dibujo del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. En 1933 se vuelve miembro fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. En el año de 1934 ilustró Los Corridos de la Revolución de C. Herrera, Ediciones Instituto Científico y Literario de Pachuca, Hidalgo. En 1936, junto con Alfredo Salce, Pablo Higgins y Fernando Gamboa, por contrato con el Sindicato Obrero de los Talleres Gráficos de la Nación, pintó el fresco en el cubo de la escalera principal del mismo, Los Trabajadores contra la Guerra y el Fascismo. En el año de 1937 participó en el Congreso Artistas e Intelectuales Mexicanos celebrado en el mes de enero. Además, en abril del mismo año, funda junto con Pablo Higgins, Alfredo Salce, Luis Arenal, Ignacio Aguirre, Isidro Campo, Everardo Ramírez, Raúl Anguiano, Jesús Escobedo y Ángel Bracho el Taller de Gráfica Popular.
Recibe en 1939 una beca de la Guggenheim Foundation de Nueva York. Esta le permitió recorrer parte de los Estados Unidos y poder convivir con los sectores más desvalidos de esta población. En este mismo año realizó 7 litografías sobre el asesinato de maestros rurales por los cristeros, para un portafolio que por encargo de la Secretaría de Educación Pública se edita en los talleres gráficos de la Nación con el título En nombre de Cristo. En 1942, para la serie de carteles que el Taller de Gráfica Popular realizó sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, aportó su grabado La venganza del pueblo, y para el libro negro del terror nazi en Europa, creó obras como Deportación a la muerte, La Gestapo, Asesinos en Comandita. Ese mismo año, en Las Calaveras sobresale su ilustración para el corrido de Stalingrado. Además, la serie Contra la Guerra y el Imperialismo incluye un grabado suyo que fue reproducido en muchísimos países, Wall Street. En 1943 es publicado por la editorial La Estampa Mexicana el portafolio de 25 grabados de Leopoldo Méndez, que logró su edición al año siguiente. En 1944 La Estampa Mexicana editó el libro de Juan de la Cabada, Incidentes melódicos del mundo irracional, ilustrado con 40 grabados suyos. En 1945 desempeñó comisiones especiales para el Instituto Nacional de Bellas Artes y creó el famoso grabado que originalmente se tituló Amenaza sobre México y que se conoce como Lo que vendrá. En el año de 1946 recibió el primer Premio Nacional de Grabado en México. El 10 de mayo de ese mismo año, un jurado que integraba a Francisco Díaz de León, Gabriel Fernández Ledesma y Francisco Orozco Muñoz, le otorga por Incidentes melódicos del mundo irracional el primer premio al libro mejor ilustrado en la Feria del Libro de ese año. En 1947, junto con Pablo O'Higgins, pinta La maternidad número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Xola y Gabriel Mancera, México Distrito Federal, el fresco La maternidad y la asistencia social. En 1948, para la película Pueblerina, realiza grabados. Además, colabora en la elaboración de la película documental sobre el taller de gráfica popular que realiza la Bryant Foundation de Los Ángeles, California. Graba las calaveras aptosas con medias nylon, los carteles para el homenaje a Benito Juárez, organizado por la Confederación de Trabajadores de México, el Taller de Gráfica Popular y el diario El Popular, y el cartel para la Asamblea Estudiantil Pro Partido Popular. En 1949 hace los grabados para las películas Un día de vida y El rebozo de soledad. En 1950 crea los grabados para la película Memorias de un mexicano. En 1952 ganó el Premio Internacional de la Paz. Es premiado en 1953 por una de las estampas que hizo para la película La Rebelión de los Colgados. Ese mismo año deja de militar en el Partido Popular. En 1954 sus obras ocuparon un lugar destacado en el primer Salón Nacional de Grabado instalado en el Palacio de Bellas Artes.
En 1956 participó en la elaboración del álbum Grabados del Taller de Gráfica Popular, 23 grabados y litografías de cada uno de los componentes del Taller de Gráfica Popular. Participó activamente en la exposición de Vida y Drama de México, 20 años de vida del Taller de Gráfica Popular, que el Instituto Nacional de Bellas Artes presentó en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes en 1957. Junto con Manuel Álvarez Bravo, Rafael Carrillo, Mariana Jampolsky y otros artistas e intelectuales, organizó el Fondo Editorial de la Plástica Mexicana en 1958. En 1959 realizó una serie de grabados para la película La Rosa Blanca, basada como tantas otras en las que él había intervenido en la novela de Bruno Traven. En 1960 aparecen grabados suyos en el álbum 450 años de la lucha, homenaje al pueblo mexicano, que el Taller de la Gráfica Popular editó en los Talleres Gráficos de la Nación. En la Segunda Bienal Interamericana de México recibe el primer premio en grabado. En 1963, a solicitud del señor Salomón Markovich, comenzó a ordenar una colección de sus dibujos y grabados, labor que culminó en 1968. Logró reunir un conjunto impresionante que se presentó por vez primera en la exposición de homenaje que la Academia de las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes prepararon al cumplirse el primer aniversario de su muerte. En 1964 obtuvo una mención de la exposición de La Habana 1964 con las ilustraciones para la autobiografía de Manuel Maples Arce, titulada A la orilla del río. El mismo año, por encargo de la Dirección de Obras del Museo Nacional de Antropología, realiza un grabado mural de 32 metros cuadrados para la Sala de Etnografía Otomí. En 1968 se volvió miembro fundador de la Academia de las Artes de México. El 8 de febrero de 1969, Leopoldo Méndez muere en la Ciudad de México, dejando preparado para su edición el libro Lo eterno y lo efímero del arte popular mexicano. Gracias por su atención. Esperamos que regresen pronto al Museo del Estanquillo, ubicado en Isabel la Católica, esquina con Madero, cerca del Metro Zócalo. Este museo forma parte de la red de museos para la atención de personas con discapacidad.